Bueno, pues muchísimas gracias, Irán, por el día de hoy tener esta charla conmigo, con el Logistics Board, con el tema del panorama de la industria del empaque, ¿no? Y embalaje, sobre todo con esta situación de cómo el comercio electrónico ha impactado de manera muy fuerte, por supuesto en positivo, ¿no? Con el crecimiento del comercio electrónico, ha impactado bastante a diferentes industrias, sectores, etcétera, y uno de ellos seguramente es la industria del empaque y embalaje. Entonces, me gustaría mucho que empecemos esta charla, que me pudieras contar cómo es el panorama general de la industria del empaque y embalaje ante el incremento del comercio electrónico. ¿Cuáles son como los puntos clave que tú has visto en el último año, sobre todo a partir del tema de la pandemia, que fue lo que disparó tremendamente el comercio electrónico? Aunque recuerdo que antes de la pandemia, la verdad es que ya habíamos estado viendo estos cambios de empaque y comercio electrónico, ¿no? Ya habíamos estado revisando un poco cómo es que el comercio electrónico estaba empezando a impactar este tema de cómo se presentan los productos, etcétera, y cómo debe ser, cómo es diferente, ¿no? En su relación o en cómo se ven, pues en las páginas de internet y cómo desde allá lo puede, digamos, vivir o conocer el consumidor a los empaques, ¿no? Pero sí, que es de manera bastante diferente a cómo interactúa cuando pues va a una tienda y los puede ver en el anaquel, ¿no? ¿Qué nos puedes contar tú? ¿Qué es lo que has estado revisando en este último año con respecto a este tema? Muchas gracias, Andy. Muchas gracias por la charla que tenemos en esta ocasión, en la cual me da mucho gusto. Y bueno, pues definitivamente, como bien lo mencionas, la industria de envase y embalaje es una industria de alta innovación y lo vemos ahora en la pandemia de alta adaptación, ¿verdad? A los requerimientos de abastecimiento de las diferentes industrias. Y bueno, pues a lo largo de esta pandemia sucedieron dos cosas importantes. Uno, pues precisamente la consolidación de la industria de envase y embalaje como una industria estratégica en el para el abastecimiento de las llamadas actividades esenciales al inicio, hace exactamente un año, y en el cual, bueno, pues nos dimos cuenta que precisamente con esta adaptación que se viene a dar precisamente relacionada a lo que ya veníamos viviendo, como lo mencionas también, veníamos viviendo esta implementación de lo que es la llamada industria 4.0 o cuarta revolución industrial, que depende básicamente de que todas las actividades estén precisamente enfocadas a la conectividad, ¿verdad? Entonces, aquí, previo a la pandemia, se empezaba a hablar de aplicación de diferentes plataformas o la aplicación de diferentes sistemas de conectividad a través de los dispositivos inteligentes. Se había venido hablando de la identificación por radiofrecuencia, que ya pues tiene bastante tiempo en la industria. Se estaba hablando precisamente de la implementación de códigos QR, que también ya se empezaba a dar en la industria, y bueno, pues ahora es el día a día, ¿no? Cuando vamos a un restaurante, pues la carta es a través de un código QR. Pues estos temas que tienen que ver precisamente con la adaptación a lo que estamos viviendo en esta nueva realidad. Y bueno, pues también estamos hablando de implementación, por ejemplo, de comunicación de campo cercano. Estamos hablando de la implementación de diferentes aplicaciones que tenemos en nuestros teléfonos móviles, ¿verdad? Que comparten precisamente con las estrategias de conectividad, pero también de promoción. ¿Por qué? Porque la industria de envase y embalaje es una industria multidisciplinaria. Entonces, esto lo tenemos que ver de manera integral. Esta cuarta revolución industrial, con lo que se aceleró la conectividad, bueno, pues ahora lo estamos viendo, ¿verdad? Como un resultado de venir a adaptarse, pero también a motivar una forma distinta de hacer comercio, una forma distinta de vender las cosas, ¿verdad? Este llamado comercio electrónico, e-commerce, como pues lo conocemos, pues no es otra cosa más que adaptarnos precisamente a lo que ya tenemos desde el punto de vista de tecnología, de aplicación, ¿verdad? Para poder vender productos a un consumidor que sigue siendo un consumidor exigente, analítico y selectivo.
Entonces, el reto ahora del comercio electrónico tiene que ver precisamente con la manera en la cual las empresas, que no importa el tamaño, Sandy, no importa el tamaño, si es una pyme, si es una empresa grande, pues al final del día, tanto las pymes como las empresas grandes, pues están utilizando tecnología. Hay empresas demasiado pequeñas que venden sus productos a través de Internet y eso también detonó otra actividad comercial, ¿no? Personas, inclusive personas físicas que venden cosas por Internet, pymes que venden por Internet, las grandes empresas que venden por Internet. Entonces, esto nos llevó precisamente a desarrollar soluciones de envase embalaje que se adapten, ¿verdad?, a estas nuevas formas de ver el comercio electrónico. Sí, algo muy interesante que tú decías es justo esto, que el comercio electrónico de alguna manera vino a democratizar, si lo queremos llamar así, esta posible llegada, ¿no?, a los clientes, ¿no?, a partir del comercio electrónico y tu página de internet, etcétera. Tú puedes competir con cualquiera, ¿no? Grande, pequeño, e incluso, como tú decías, gente individual, ¿no? O sea, personas que deciden. Exacto. Si tienen un buen producto de calidad que vaya enfocado a una necesidad real, es posible lograrlo, ¿no? Obviamente hay muchas Claro. cosas en juego, no solamente el tema de cómo se ve tu producto, cómo está empacado tu producto y de esa manera se ve en tu página de internet. Hay otras retos que son el tema de llevarlo hacia tu Exacto. consumidor, ¿no? Y de ahí es donde Exacto. vamos un poquito a partir en un momentito más a platicar sobre retos, tendencias y qué es lo que tú estás viendo en temas de entrega y de experiencia del consumidor en términos de que les están llevando, les están enviando y recogiendo el producto, ¿no? Algo que Exacto. también me gustaría que me aclaras un poquito esto de los campos. Dijiste campos conectados, campos cercanos. Comunicación de campo cercano. ¿Me puedes explicar un poquito de ello? Claro, ¿esto qué quiere decir? Que bueno, pues ahora a través de esta aplicación, ¿verdad? Si nosotros hablamos de realidad aumentada, pues yo tengo que colocar mi producto o mi dispositivo, ¿verdad?, cerca del producto o del envase, para que haya una interfaz. Aquí en la comunicación, por ejemplo, de campo cercano, yo lo único que tengo que hacer es acercar sin dirigir el producto, ¿verdad? O sin dirigir mi dispositivo móvil a dicho producto. Es como lo que ya se empezaba o se empieza a implementar, por ejemplo, con las tarjetas de crédito, cuando tú vas a pagar un servicio o el súper, ¿verdad? En donde acercas tu tarjeta o cuando vas a pedir un café. Sí. Acercas tu tarjeta, ¿verdad?, y te hacen el cargo. En el caso de los envases, tú acercas tu dispositivo y a través de la comunicación de campo cercano ya no lo tienes que dirigir, sino que ahora sí que como dice la tecnología de comunicación por campo cercano, cuando estás cerca de ese producto, se empieza a desplegar la información, ¿sí? Entonces, Genial, sí. esto es mucho más práctico, Que ¿verdad? fíjate, Irán, que eso lo habíamos estado viendo desde hace algunos años, ¿no? Este ideal e incluso algunos casos, ¿no?, que ya habían surgido de que si tú, no sé, por ejemplo, compras un vino, acercas tu teléfono y también te van a sugerir con qué queso lo puedes combinar, ¿no? Es Y correcto. en qué estantería se encontraba, ¿no? Y Es esto lo correcto. veíamos como un poco, tal vez lejano o no tanto tal vez en México o en Latinoamérica, pero sí ya existían ejercicios de este tipo o investigaciones, innovaciones de este tipo, y ahorita lo vemos como muchísimo más viable, ¿no? A partir del comercio electrónico también es algo que despertó, ¿no? Las posibilidades o las nuevas formas o los nuevos formatos de podernos allegarnos de los productos, ¿no? Y eso obviamente dispara una posibilidad de tener más ventas y obviamente un mayor volumen de mercancía a transportar y entregar a los consumidores, ¿no? Eso también es algo, me gusta mucho este tema del comercio electrónico porque en diferentes aristas y diferentes trincheras evolucionó o empujó, digamos, muchas innovaciones e ideas que ya estaban en juego, ¿no? Y que fue el momento de hacerlas realidad. Desgraciadamente, pues obligados de alguna manera, ¿no? Pero son momentos históricos que estamos viviendo también con el comercio electrónico
el empaque, embalaje y la logística, por supuesto. Oye, me Claro. gustaría mucho que me comentaras, ustedes en la Asociación de Mexicana de Envase y Embalaje manejan muchas cifras de industria, ¿no? Algo que me pudieras comentar de tal vez algún crecimiento que tuvo, una diferencia que tuvo el comercio electrónico con el tema del empaque, cómo se impactó, qué cambios has visto, si tienes allá algunas cifras que nos pudieras compartir. Claro que sí, Sandy. Mira, pues por principio yo te puedo decir que la industria de envase y embalaje para el año 2020, el año de la pandemia, pues registró un crecimiento sostenido. La industria ha venido manejando crecimientos entre 4 y 5% anual. Y nosotros, evidentemente, desde un inicio, pues teníamos esa confianza, ¿verdad? Esa confianza dentro de la incertidumbre de qué iba a pasar con la industria de envase. Sin embargo, pues también nos dimos cuenta que por un lado, lo que comentábamos hace un momento, que es una industria estratégica para las actividades esenciales. Sin embargo, empezaron a surgir nuevos productos que nunca nos hubiéramos imaginado, ¿verdad? Que iban a tener un crecimiento y que requerían de un buen envase, un buen embalaje y una muy buena distribución, ¿verdad? Por principio, los cubrebocas, los desinfectantes, todo lo que tiene que ver precisamente con el cuidado personal y con el cuidado y limpieza del hogar. Entonces, muchas marcas que tradicionalmente fabricaban jabones, por ejemplo, pues ahora desarrollaron toallas desinfectantes en aerosol, es decir, surgieron nuevos productos precisamente pues requiriendo envases ad hoc precisamente a esto que se tiene que conservar y sobre todo, bueno, pues pensando evidentemente en la logística de cómo hacer llegar esos productos de manera adecuada hacia las personas que lo requieren. Entonces, por esta situación estamos hablando de un crecimiento prácticamente del 5% en 2020, lo cual, bueno, pues nos lleva precisamente a confirmar la importancia que tiene esta industria, porque no nada más en la parte de envases, ¿verdad? En los envases para estos productos, sino en los embalajes. Y esto también abona precisamente al tema de comercio electrónico y en particular, bueno, pues al incremento en el uso de las cajas de cartón corrugado, ¿verdad? Cada vez se requirieron más cajas de cartón corrugado, lo cual, bueno, pues vino a modificar la logística de cómo manejar las cajas de cartón corrugado postventa, porque tradicionalmente llegaban, por ejemplo, a las tiendas de autoservicio, ¿verdad? O a los puntos de venta, en donde ya se tenía un control y una estrategia de manejo de cajas de cartón corrugado. Y ahora las cajas de cartón corrugado llegan a la casa del consumidor, lo cual, bueno, pues ahí causó un impacto y un reto muy importante, porque pues también actualmente estamos viviendo una escasez de cartón corrugado, ¿verdad? En parte por este cambio de la dinámica, en parte por condiciones globales que conocemos. Sin embargo, esto nos lleva precisamente a visualizar la importancia integral del envase y embalaje, ¿verdad? No solo es conservar el producto, sino proteger todos los productos durante la distribución y además, si estamos hablando de comercio electrónico, la manera en la cual los productos llegan a las manos de los consumidores y estos consumidores viven una experiencia de compra, lo que también se conoce como el unboxing. La manera en la cual tú vas a sacar un producto, ¿verdad? De una caja y esto tiene que generar una experiencia de compra. Y esto puede ser todavía reforzado, por ejemplo, con impresión digital a través de la personalización de los productos. Tú recibes una caja, al momento de abrirla, la marca, ¿verdad? Que tú estás adquiriendo, del producto que tú estás adquiriendo, te lo personaliza. Entonces, eso también es valor agregado y eso precisamente ha venido también a cambiar el panorama del comercio electrónico. Y lo vemos, pues, si hablamos de el comercio de bienes y servicios. Pero, por ejemplo, también lo hablamos en actividades tan básicas como la venta de comida por internet, ¿no? El delivery. Entonces, esto también fue generando un reto importante. ¿Por qué? Porque aquí hubo una convergencia. Por un lado, si hablamos de alimentos
tienen que estar perfectamente protegidos. Pero por otro lado, también nos enfrentamos en la industria el año pasado a la prohibición de los plásticos de un solo uso. Nos Totalmente, enfrentamos sí. a la prohibición de las bolsas de plástico. Entonces, aquí nos dimos cuenta también de la importancia que tienen estos tipos de empaques, ¿no? De estos tipos de envases, las bolsas de plástico, los contenedores de un solo uso. Entonces, pues como verás, fue algo bastante interesante, ¿verdad? Que al final del día todos se enfocaban en garantizar la salud del consumidor. Sí, Entonces, esto, seguramente, Irán, como tú dices, perdóname que te comente un poquito acá, el tema sí, este de, yo creo que muchos extrañamos la practicidad de las bolsas de plástico, ¿no? Nos hubieran esperado un exacto. añito más para quitárnosla, porque como que sí hizo falta, ¿no? Sentimos que hacían falta Claro, por la facilidad y la nobleza, digamos, de una bolsa de sí. plástico, ¿no? No, Pero eso también la practicidad. despertó, ahorita que estabas hablando, Irán, me puse a pensar, la verdad es que despertó la creatividad de ver, pues no hay bolsas de plástico, lo tenemos que mandar directo al consumidor, que se resguarde, que además hasta que la experiencia de abrirlo sea agradable, ¿no? Depende de lo que Exacto. estás mandando o el tipo de pues, alimento que estás mandando, de comida lista para consumir, pero eso despertó también una creatividad a fuerza si uno quiere, pero es interesante ver que las cosas se resolvieron, ¿no? Y eso mucho tiene que ver también con la experticia o la creatividad o las ganas de que las cosas sucedan, que tienen también mucho los logísticos, ¿no? Seguramente hay mucha gente de Claro. desarrollo que tenía que hacer cosas muy rápido para lograr, ¿no? Hace poquito, por ejemplo, la semana pasada pedí sushi y me gustó mucho la forma en que hicieron el empaquito para, para, este, para Para poner el alimento, para sí. todos los elementos que tenía mi sushi, ¿no? Y eso me gustó Ujú. mucho porque se resguardó muy bien, me lo entregaron perfectamente, o sea, el envío fue perfecto, y además la experiencia de consumo fue muy agradable. Entonces, Así todo es. eso, lo que tú decías, me llegó a la mente ahorita, lo que tú decías de la visión integral del empaque Por y el supuesto. embalaje, ¿no? No es solamente que se vea, porque ahorita es en aquel, pero ahorita es, ya no, lo que tú decías, ya no lo entrego a la tienda. Entregaré parte a la tienda, pero mucho estoy Claro. entregando directo al consumidor, entonces mi chip tiene que cambiar, ¿no? Y eso es lo que vimos que estaba ocurriendo, ¿no? Irán, Así es. ahorita que ya empezaste como a dar algunos puntos clave de lo que estuvieron haciendo la industria del empaque para este tema de poder surtir y poder desarrollarse con este ímpetu del comercio electrónico. Si tú pudieras comentarme cuáles son las características que hoy son las que describen a la industria del empaque y embalaje, mirando en la parte o digamos en el canal de comercio electrónico, ¿tú cómo los describirías? ¿Qué puntos claves crees que hoy tiene el comercio electrónico y sobre todo cuáles son los del último año y casi año y medio de pandemia? ¿Cuáles son estas cuestiones que ya son mucho más marcadas o muy claras o tal vez diferentes? Claro. Bueno, pues ahora lo que estamos viviendo como características que deben cumplir los envases y embalajes en esta nueva realidad, ¿verdad? Porque ya no es una normalidad, esto no era normal hace año y medio, ¿no? Hace año 3 meses. Es una nueva realidad. Entonces, para esta nueva realidad, lo que se está buscando es, en primer lugar, seguridad, ¿sí? Seguridad desde la elaboración del producto, ¿verdad? Si son productos de consumo, de limpieza, si son alimentos, etcétera. En primer lugar, debe haber seguridad. En segundo lugar, debe haber una eficiencia integral en toda la operación, porque estamos hablando de abastecimiento de materias primas, de empaques, de insumos. Entonces, tenemos que ser eficientes en ese abastecimiento, en la transformación de esas materias primas, la aplicación de esos insumos, su distribución, ¿verdad? Y su venta, ya sea en retail, ya sea menoristas, ya sea comercio electrónico. Entonces, tiene que haber una eficiencia para que realmente convirtamos esta cadena de abastecimiento en una cadena de valor, ¿sí? Que tiene que ser integral desde el punto A hasta el punto B, donde se encuentra el consumidor. Y en tercer lugar, también
tenemos que buscar la manera. Si estamos hablando de estos productos de limpieza, productos alimenticios, un tema importante que dejó la pandemia es la inocuidad. Tiene que haber productos inocuos, ¿verdad? Y los envases, los embalajes dentro de la cadena de distribución tienen que mantener esa inocuidad. Sin olvidar dos puntos importantes que ya se habían venido manejando. Uno es la innovación, que ya lo mencionaste, y el otro, el cuidado al medio ambiente. Seguimos inmersos, ¿verdad?, en un mundo en el cual pues se requiere tener una atención particular al medio ambiente. Y sobre todo ahora que se habla más de la economía circular, que se habla más precisamente de proteger de manera integral al medio ambiente a través de nuestras actividades. Entonces, esos son los puntos importantes que consideramos nos ha dejado la pandemia. Y sabes que me encanta mucho ahorita que mencionas el tema del cuidado del medio ambiente. Lo hemos estado viendo mucho en logística. Es algo también de los impactos positivos de este periodo histórico que nos ha tocado vivir, que el tema de sustentabilidad está, pero en la punta de las cosas más importantes que están tratando de cuidar, tanto la empresa como el consumidor, ¿no? Y pues todos los de la cadena. Hemos estado viendo mucho el incremento de búsqueda de información sobre sustentabilidad y hemos estado viendo mucho que también las empresas están mirando de manera muy fuerte como sus estrategias más importantes, ¿no? En este último año. Eso es algo que se despertó o fue de las cosas que se impulsaron también, así como resiliencia y etcétera, gestión de riesgos, que son otros temas que se han estado viendo mucho, la innovación y la optimización aún todavía más de la última milla. Tema sustentabilidad es un tema que hoy pisa muy fuerte, ¿no? Y lo estamos viendo, fue un impulso muy grande. Entonces me encanta también que lo comentes, porque lo que tú decías engloba, el tema de empaque, envase, embalaje engloba, es una visión integral y está en línea con esto que hemos estado revisando también mucho en temas puramente logísticos, ¿no? De transportación, que es el tema del cuidado del medio ambiente, ¿no? Claro, claro. Irán, ahorita que ya me dice como que las características clave, me dice un poco de tendencias, etcétera, qué es lo que estás viendo o cómo estás viendo el panorama de la industria, ¿cuáles serían tus recomendaciones para esos retos? ¿Cuáles son, en dónde falta estar empezando a mirar o en dónde están los esfuerzos? ¿En qué áreas estarían los esfuerzos que tú consideras que deben hacerse para que la parte de empaque y embalaje, en la parte sobre todo de logística, distribución, pueda hacerse de manera más óptima o dónde tú ves esas áreas de oportunidad y qué recomendarías para ello? Bueno, si estamos hablando precisamente de aspectos logísticos, lo que yo siempre he insistido en diferentes foros o en diferentes entrevistas es precisamente, en primer lugar, pues no perder ese enfoque de mantener nuestra cadena de suministro bien integrada, ¿verdad? Para convertirla en una cadena de valor. Y esto se logra precisamente con una comunicación eficiente, porque tampoco debemos olvidar precisamente, y la pandemia nos dejó muy claro, que estamos inmersos en un mundo global, ¿verdad? Estamos inmersos en un mundo global en donde México es, si lo vemos desde el punto de vista logístico, es y debe ser el eje del comercio internacional. Si nosotros visualizamos nuestro país y lo ponemos al centro de un mapa, tenemos al norte Estados Unidos, la parte de Centro y Sudamérica, pero tenemos del otro lado Europa y del otro lado tenemos a los países asiáticos. México está en una posición estratégica privilegiada. Entonces, tenemos que buscar la manera de ser eficientes, convertir esta cadena de suministro en una cadena de valor. No perder de vista el entorno global y definitivamente no perder de vista al consumidor, no perder de vista las características de este consumidor post pandemia, que ahora evidentemente está mucho más conectado, mucho más informado, ¿verdad? Y se ha vuelto mucho más precavido por dentro de esa exigencia que ya tenía el consumidor, ¿sí? Entonces, esos son los aspectos que, bueno, nosotros estamos haciendo énfasis. Y al final del día,
todo esto concluye precisamente con enfocarnos también en las tecnologías de la información. Siempre estar a la vanguardia de esta conectividad y lo que conlleva con todos los elementos de esta cuarta revolución industrial. Genial, Irán, pues muchísimas gracias. La verdad, me gustó mucho esta entrevista porque se nota que en todos los ámbitos de la industria se está buscando como que lo mismo, ¿no? Esa visión de 360 grados, el pensamiento centrado en el cliente, que igual son de los temas que impulsó tremendamente estos últimos meses que hemos estado viviendo. Y lo vemos en todos los aspectos, ¿no? Pues muchísimas gracias, Irán, que te vaya muy bien, que siga todo muy bien y mucho mejor, ¿no? En este año que ya estamos a la mitad del año, ¿no? Así es, Andy. Pues no, muchas gracias a ti por esta charla tan interesante, tan amena. Siempre es un gusto platicar con ustedes y bueno, pues a seguir pues ya preparándonos y trabajando para esta reactivación que ya cada vez es inminente. Pues muchísimas gracias, Irán. Un abrazo muy fuerte y a la AME. Gracias, Andy. Igualmente, un abrazo para todo el equipo. Gracias. Hasta luego.